Este video tiene como objetivo realizar la simulación de movimiento de un robot de 2 grados de libertad mediante MATLAB. Para esto es necesario definir el modelo cinemático del manipulador, comenzando con la cinemática directa, la cual consiste en establecer ecuaciones algebraicas que nos permitan conocer la posición del efector final cuando las variables articulares son conocidas. En este caso vamos a calcular la posición del efector final definida por Px y Py cuando conocemos θ1 y θ2. Esto se realizó mediante la convención de Navier-Hartenberg, que consiste en establecer sistemas de referencia en las articulaciones del manipulador y en el efector final. Posteriormente se realiza la interpretación de cada parámetro de Navier-Hartenberg, que define tanto traslaciones como rotaciones. Y una vez que se realiza la interpretación de estos parámetros, realizamos la deducción de las matrices de transformación homogénea de cada eslabón. Para definir la transformación homogénea del efector final respecto a la base, se multiplican las matrices de transformación homogénea individual. En este caso usamos esta ecuación para definir la matriz de transformación homogénea global. El resultado es el siguiente. Aquí se está presentando una versión simplificada de la matriz de transformación homogénea global usando identidades trigonométricas que se muestran aquí mismo. Entonces, de esta manera se realizó la deducción de la cinemática directa. Y para la cinemática inversa, como su nombre lo indica, ahora asumimos que se conoce la posición del efector final asociada a las variables Px y Py, y el objetivo es establecer expresiones algebraicas que nos permita conocer el valor de θ1 y θ2 que están relacionadas con la posición de los motores. Para esto se utilizó el método geométrico y bueno, este método consiste en definir triángulos a partir de la información que ya conocemos. En este caso, por ejemplo, para el cálculo de θ2 se define un triángulo entre la distancia A1, la distancia A2, que corresponden a las longitudes de los eslabones 1 y 2, y la distancia AP, que esta distancia se define a partir de las coordenadas que conocemos de la posición del efector final. Usando ley de cosenos, encontramos la expresión que nos permite calcular θ2, y para el cálculo de θ1 se realiza una metodología similar, pero en este caso proponiendo triángulos rectángulos y utilizando la función tangente para definir una expresión algebraica que nos permita calcular θ1. De esta manera se realiza la deducción del modelo cinemático para posición, y este modelo lo vamos a usar para simulación de movimiento mediante MATLAB. Entonces vamos a MATLAB. Aquí vamos a crear un código que nos permita realizar la simulación del modelo cinemático. Abrimos un nuevo script. Este script vamos a guardarlo. En mi caso voy a usar esta carpeta para guardarlo. Y vamos a asignarle un nombre. Okay, es importante no usar caracteres especiales ni espacios en el nombre de un archivo de MATLAB. Una vez que ya creamos nuestro archivo, un nuevo script, vamos a ingresar, o se recomienda que ingresen los siguientes comandos: clear, close all y clc. Estos comandos sirven para lo siguiente. Clear es un comando que nos permite borrar variables o información del workspace. Aquí en la parte lateral derecha tenemos una sección que se llama workspace. Si ustedes declaran, por ejemplo, x igual a 1
y ejecutan el código, el valor de X aparecerá aquí en el workspace. Entonces, para borrar esa variable, aquí en el command window usamos el comando clear y se borró de esta manera la variable que habíamos declarado. Entonces todo lo que se va declarando en el script aparece en el workspace y clear sirve para borrarlo cada que ejecutemos nuestro código. El siguiente comando es close all, el cual sirve para borrar, para cerrar, perdón, las ventanas emergentes. Más adelante vamos a crear algunas figuras y estas figuras se van a desplegar aquí en la pantalla. Entonces con close all, sin necesidad de cerrarlas manualmente, se cierran todas automáticamente. Y finalmente CLC. CLC sirve para borrar el command window. Por ejemplo, aquí ya tengo definido la instrucción clear en el command window. Si le pido que me entregue alguna variable, pero esta no existe, me va a aparecer un error. Entonces, tanto instrucciones como valores de alguna variable en específico o errores que van apareciendo aquí en el command window se pueden borrar con el comando clc, o también dando clic derecho y presionando la opción de clear command window. Pero en este caso, por ejemplo, si ingresamos clc, se borra automáticamente. Entonces, cada que ejecutemos el código, vamos a borrar las variables del workspace, a cerrar las ventanas emergentes y a borrar lo que aparezca en el command window. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que corresponde a nuestro modelo cinemático. En este caso, debemos definir los parámetros cinemáticos, que en este caso únicamente son dos: las longitudes de los eslabones, que deben ser A1 y A2. Entonces vamos a definir estas dos variables. Vamos a definir aquí los parámetros cinemáticos. A1 es igual a, vamos a establecer 250, esto sería en milímetros. A2 vamos a definirlo como también 250. Una vez que ya tenemos nuestro modelo, perdón, nuestros parámetros cinemáticos, vamos a ingresar nuestro modelo cinemático inverso. Esto por la siguiente razón. Aquí en la cinemática directa estamos definiendo ecuaciones que requieren el cálculo de teta 1 y de teta 2. Entonces, primero debemos ingresar la cinemática inversa y posteriormente la cinemática directa, para no tener problemas con las variables que vamos a usar. Entonces, primero vamos a declarar el modelo cinemático inverso. Para este modelo, pues primero vamos a ingresar primero teta 2. Esto por la siguiente razón: como se puede observar en la ecuación, teta 1 depende del valor de teta 2. Entonces, primero debemos ingresar teta 2 y posteriormente teta 1. Vamos a ingresar teta 2 con esta expresión. Regresamos aquí a MATLAB. Y entonces teta 2 quedaría definido como, vamos a definirlo así: teta 2 es igual al coseno inverso. Y aquí vamos a usar k para definir el argumento del coseno. Y k lo vamos a definir antes de esta línea. K sería igual a, como se puede observar aquí en las diapositivas, a px, py y a1 y a2. Entonces, en este caso, vamos a usar esas variables para definir la posición. Regresamos a MATLAB y entonces usamos
px al cuadrado más py al cuadrado menos a1 al cuadrado menos a2 al cuadrado. Todo esto lo vamos a poner entre paréntesis para evitar algún problema con la jerarquización de operaciones. Y abajo tenemos en el denominador 2 veces a1 por a2. Entonces aquí ya tenemos el valor o la expresión que nos permite calcular θ2. Ahora, para esto necesitamos los valores de px y py que corresponden a la trayectoria conocida. Que en este caso solo vamos a usar dos valores fijos. Sería px, vamos a ponerle px igual a 140 y py vamos a definirlo como 170. Entonces, si ejecutamos nuestro código, aquí ya nos está indicando que θ2 tiene un valor de 2.22 radianes en el workspace. Ahora, una vez que ya tenemos calculado θ2, vamos a proceder con el cálculo de θ1, que nos dice que es θ1 se define por la resta de gamma menos alfa. Entonces primero vamos a definir esto. Bueno, aquí voy a separar esta parte corresponde a la posición del motor 2. Y vamos a agregar otra sección que corresponde a la posición del motor 1. Entonces, la posición del motor 1 se define con θ1, que es igual a gamma menos alfa, de acuerdo con las ecuaciones que hemos definido mediante la cinemática inversa. Entonces, gamma es igual a la tangente inversa de py entre px. Vamos a definir entonces gamma, que es igual a la tangente inversa de py entre px. Y alfa, como lo habíamos indicado, alfa es la tangente inversa de el numerador queda definido como A2 por seno de θ2 y el denominador como A1 más A2 coseno de θ2. Entonces vamos a ingresar esta ecuación. Alfa, por lo tanto, es igual a la tangente inversa de A2 por el seno de θ2 y todo esto dividido entre A1 más A2 por el coseno de θ2. Entonces ya tenemos definida la ecuación de θ1. Vamos a ver, ejecutamos nuestro código. En teoría, como ya tenemos toda la información, px, py, θ2, no debemos tener ningún problema. Y aquí ya nos aparece el valor de θ1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ingresar el modelo cinemático directo. Este modelo cinemático fue determinado mediante la convención de Navier-Hartenberg. En este caso no es necesario ingresar la matriz de transformación homogénea global, o sea, sí se puede hacer, pero vamos a optar por ingresar estas dos matrices de transformación homogénea individual y después realizamos la multiplicación de ambas matrices para obtener la posición del efector final. Entonces vamos a regresar a MATLAB y aquí vamos a ingresar dos matrices que en este caso las vamos a definir como A01 o la matriz de 1 respecto a 0, que es igual, ingresamos la matriz entre corchetes y vamos separando filas
con punto y coma. Y para definir cada elemento solo definimos un espacio. Entonces el primer término de la matriz es coseno de teta 1. Espacio, definimos el siguiente elemento que es menos seno de teta 1. Luego espacio 0, espacio A1 por coseno de teta 1. Y presionamos punto y coma. Ingresamos, perdón, punto y coma. Entonces aquí, como se puede observar, ya ingresamos la primera fila de esta matriz. Ingresamos la siguiente. Vamos a ingresar la siguiente. Pero aquí van invertidos. Entonces sería seno de teta 1. Aquí sería coseno de teta 1. Y tenemos A1 por seno de teta 1. Entonces ya tenemos la siguiente fila y la tercera fila nos dice que es 0, 0, 1, 0. Y la última fila tenemos el vector de perspectiva que es 0, 0, 0. Y finalmente el factor de conversión de escala que es el 1. Entonces vamos a ingresar aquí, ingresamos 0, 0, 1, 0. Esta es la tercera fila. Y la última fila es 0, 0, 0, 1. Ahí está. Vamos a ajustar un poquito aquí para que se vea completa. Ahí tenemos entonces la siguiente, la fila que corresponde a la matriz. Entonces, esta es la matriz, la matriz de 1 respecto a 0. La otra matriz es muy similar o prácticamente la misma, solo vamos a cambiar, como se puede observar aquí, teta 1 por teta 2 y A1 por A2, pero la forma es la misma. Entonces podemos copiar y pegar esta matriz y solamente cambiarle. Aquí sería la matriz de 2 respecto a 1. Cambiamos teta 1 por teta 2. Recordemos que es lo mismo. Y ya tenemos las matrices. Las dos matrices de transformación homogénea. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar la ecuación que define la multiplicación de las matrices. Que en este caso vamos a multiplicar la matriz de 1 respecto a 0 por la matriz de 2 respecto a 1. Entonces vamos aquí a definir la matriz de 2 respecto a 0 y esto sería igual a la multiplicación de la matriz de 1 respecto a 0 por la matriz de 2 respecto a 1. Y ya tenemos nuestra matriz. Entonces, aquí si nosotros ingresamos, ejecutamos nuestro código, si todo está en orden, deberíamos obtener la matriz de 2 respecto a 0. La vamos a imprimir aquí en el command window. Y como se puede observar, esta parte, el 140, 170 y 0 de esta matriz corresponde a la posición del efector final respecto a la base. Le estábamos indicando que debe llegar en X a 140 y en Y a 170, y el Z no se definió, pero se entiende que es 0. Entonces, como se puede observar aquí, coincide, en X tenemos 140 y en Y 170, lo cual nos indica que nuestro modelo cinemático es correcto. Vamos a cambiarle los valores simplemente para validar que todo esté bien. Le pedimos aquí que imprima nuevamente la matriz y como podemos observar nuevamente coincide. Entonces nuestro modelo cinemático es correcto. Ahora, una vez que ya tenemos este modelo ya validado, vamos a realizar los cálculos, pero ahora para una trayectoria, no para una posición específica como se está haciendo aquí. Entonces,
Para esto vamos a considerar la siguiente trayectoria. Vamos a definir un círculo o indicar que el robot va a ejecutar una trayectoria de un círculo. Para esto es necesario definir los siguientes parámetros. Primero, debemos establecer las coordenadas que corresponden al centro de ese círculo, que en este caso estarían definidas por las variables cx y cy. Entonces vamos a ingresar aquí en MATLAB. En la trayectoria conocida vamos a cambiar estas ecuaciones. Ahora vamos a definir una variable que se llame cx, que sería el centro, las coordenadas del centro en el eje x. Vamos a ponerlo como 200, lo estoy definiendo de manera arbitraria. Y cy vamos a definirlo como 150. Esas son las coordenadas respecto al centro del círculo que va a definir la trayectoria. Ahora, para definir cada punto de este círculo, vamos a suponer, como se observa en la imagen, que hay una distancia entre el centro del círculo que nos interesa crear con uno de los puntos que van a definir el círculo. Esta distancia la vamos a llamar R. Y esta distancia la podemos proyectar en X y Y utilizando un ángulo que vamos a llamar beta. Entonces, aquí vamos a definir la siguiente ecuación, que para definir la proyección Rx y Ry sería la multiplicación de R por el coseno de beta para X y R por el seno de beta para Y. Y beta es un ángulo que vamos a utilizar para que tenga valores entre 0 y 360. Entonces, por ejemplo, si tenemos valores entre 0 y 360 o 361 valores que definen entre 0 grados y 360 grados, vamos a obtener 360 puntos que definen esta trayectoria o que definen este círculo. Entonces, en MATLAB vamos a ingresar la ecuación que antes se llamaba Px solamente, ahora la vamos a llamar Cx, la vamos a definir como Cx más R por el coseno del ángulo beta. Y en Y vamos a tener la expresión Cy más R por el seno del ángulo beta. Ahora, R, pues tenemos que definir R, que en este caso sería el radio de la trayectoria. Vamos a definirlo como 50 milímetros, de manera arbitraria por el momento. Pero debemos definir beta. Entonces, beta, para definir beta, vamos a usar una función que se llama linspace. Esta función nos permite crear un arreglo de valores. En este caso vamos a definir un arreglo de valores entre 0 y 2pi. Recordemos que 2pi es equivalente a 360 grados, pero en radianes. Y le vamos a pedir que nos genere 37 valores. Ahora, 37 valores por la siguiente razón. Si nosotros dividimos, si queremos, vamos a realizar un pequeño cálculo aquí. Si nosotros queremos realizar un círculo que defina puntos cada 10 grados, tenemos 360 grados que son la circunferencia. Esto lo vamos a dividir entre 10 para definir el incremento. Nos da como resultado 36. Pero le sumamos una unidad porque consideraríamos la posición 0 como también como parte de esa circunferencia. Entonces nos da como resultado 37 valores. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un experimento aquí primero. Vamos a definir beta igual a 0 como 0
que inicie en 0, termine en 360 y nos dé 37 valores. Vamos a imprimirla aquí en el command window. Y como se puede observar, si yo le pido que a través de la función linspace me genere 37 valores entre 0 y 360, va a realizar incrementos, valores con incrementos de 10 en 10, desde 0 hasta 360. Entonces, esto es lo mismo, pero ahora con radianes. Esto nada más para evitar realizar una conversión de radianes de grados a radianes. Entonces ya tenemos beta que va a tener 37 valores. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar todo esto a un ciclo for. Vamos a definir un for. Para el for definimos un contador, definimos el valor inicial, que en este caso debe iniciar en 1, es decir, el valor 1 de estos 37, con incrementos de 1 en 1 hasta 37. Vamos a asignarle una sangría a estas líneas de código y al final ingresamos end. De esta manera vamos a evaluar el 37 veces este código y le vamos a pedir que cambie los valores de beta asignándole aquí el contador i. Entonces lo que haría nuestro código es evaluar nuestro modelo cinemático 37 veces para cada valor de beta. Entonces aquí si lo ejecutamos, lo realizaría 37 veces, pero únicamente nos está dando el resultado, el último resultado, es decir, el valor de 37. Ahora, para verificar si esto lo está realizando, vamos a generar una figura. Aquí después del modelo cinemático vamos a crear la representación gráfica. Para esto vamos a usar el siguiente comando. Vamos a crear una figura con el comando figure y como en el comando plot vamos a usar los valores que corresponden a la posición de nuestro manipulador. Entonces, aquí vamos a utilizar de nuestro modelo cinemático. Recordemos que estas matrices de transformación homogénea, en este caso la matriz de 1 respecto a 0, define la posición y orientación del sistema de referencia 1 respecto al sistema de referencia 0, o también la posición y orientación del eslabón 1. Entonces, para dibujar el primer eslabón, vamos a dibujar una línea que corresponde con el eslabón. Para esto, lo que vamos a hacer es establecer las coordenadas del origen, que serían 0,0. Las coordenadas del origen de este punto son 0,0, bueno, en el plano XY, si agregamos Z sería 0 también. Y las coordenadas o las expresiones que definen la posición del punto, en este caso que corresponde a la articulación número 2, están definidas por A1 coseno de teta 1 y A1 seno de teta 1. Estos elementos de la matriz corresponden en el caso de A1 coseno de teta 1, corresponde al elemento de la matriz de 1 respecto a 0, corresponde al elemento 1,4. Fila 1, columna 4. Y el siguiente elemento corresponde al elemento de la matriz 2,4. Entonces, aquí vamos a usar estas expresiones o estos elementos de esta matriz para definir una línea que nos indique la forma del primer eslabón. Entonces, para eso regresamos a MATLAB.
Aquí en plot vamos a abrir corchetes y primero vamos a definir las coordenadas en X de los dos puntos, es decir, la primera coordenada en X del origen es 0 y la coordenada en X del otro punto de referencia sería A1 coseno de teta 1, que estaría relacionado con el elemento 1,4 de esa matriz. Entonces, vamos a regresar a MATLAB y aquí voy a indicarle que de la matriz de 0 a 1 tome el valor 1,4, el elemento 1,4. Esto es en X. En Y vamos a usar igual el 0, que es el origen, en Y, coma, de la matriz de 0 a 1 vamos a usar el elemento 2,4, que corresponde al valor de Y. Y aquí vamos a escribir coma y le vamos a indicar el formato de la línea. Le vamos a indicar entre comillas simples que dibuje una línea continua en color azul. Ahora aquí, para que se observe cómo se define todo esto, vamos a usar un comando que se llama, bueno, si lo ejecutamos así, vamos a observar aquí cómo se visualiza la línea, pero podemos cambiar esta representación. Entonces vamos a poner el comando axis y aquí vamos a definir los límites de la figura. Entonces primero le indicamos que dibuje en X desde menos 100 hasta 450 y en Y que dibuje desde menos 200 a 350. Entonces las primeras dos coordenadas, estos dos valores corresponden al límite inferior en X, límite superior. Luego acá límite inferior en Y, límite superior en Y. Esto es para que la figura ahora tenga un tamaño predefinido. Como se puede observar, la figura en X tiene los valores entre menos 100 y 450, que son los valores que definimos acá. Y en Y tiene valores entre menos 200 y 350, pero ya de manera específica. Bueno, una vez que ya tenemos, ya aquí se está representando el movimiento del primer eslabón, vamos a agregar la misma metodología, pero para el eslabón 2. Aquí vamos a escribir coma, 3 puntos, para poder utilizar la misma función del plot, pero en la siguiente línea de programación. Entonces aquí vamos a usar ahora, vamos a usar las coordenadas que corresponden a la articulación 2 con el punto del extremo del eslabón que corresponde al efector final. Entonces, para el efector final ya usaríamos la matriz de transformación de 2 a 0. Es decir, aquí tenemos dos puntos que estarían definidos para X. Tenemos coordenadas que son X, Y. Y para X vamos a tener, lo vamos a extraer de la matriz de 2 a 0. Vamos a extraer el elemento 1,4. Y para Y, de esa misma matriz de 2 a 0, vamos a extraer el elemento 2,4. Entonces, ahora vamos a usar los puntos desde del punto 1 de este sistema de referencia hacia el 2, del sistema de referencia 1 hacia el sistema de referencia 2. Entonces vamos a usar ahora las coordenadas en X, que sería el elemento 1,4 de la matriz de 1 respecto a 0 y el elemento 1,4 de la matriz de 2 respecto a 0, y lo mismo para Y. Esto entonces lo vamos a aplicar en MATLAB. Entonces aquí vamos a indicarle, primero vamos a indicarle las coordenadas en X, que sería de la matriz de 0 a 1, va a tomar el valor 1,4 y
lo va a relacionar con el elemento 1,4, pero ahora de la matriz de 2 a 0, de 2 respecto a 0. Y lo mismo aplicaría, pero en este caso para y. Entonces ahora de la misma matriz de 1 respecto a 0, tomamos el elemento 1,4 y de la matriz de 2 respecto a 0, tomamos el elemento 2,4. Y finalmente le indicamos que esto lo grafique con una línea continua en color azul. Vamos a ver el resultado de esto. Entonces, aquí hay un problema. Aquí es el 2,4, es y. Entonces, estos dos deben ser coordenadas en x y estos dos coordenadas en y. Entonces vamos a definirlo y aquí ya tenemos el manipulador, los dos eslabones. Ahora lo que vamos a hacer es definir las coordenadas de la articulación 1. Como podemos observar en nuestro esquema, la articulación 1 corresponde a las coordenadas 0,0. Por lo tanto, aquí vamos a graficar, vamos a pedirle que nos siga, vamos a seguir programando la siguiente línea. Aquí definimos la coordenada en x sería 0 y la coordenada en y sería 0. Y vamos a indicarle que nos dibuje un círculo en color azul. Ahora, como se puede observar aquí, la primera estructura de programación, en donde usamos corchetes y dos coordenadas en x y y, sirve para graficar líneas. Cuando únicamente dibujamos, ingresamos los valores de las coordenadas en x y y, nos va a dibujar un punto, pero en este caso con el formato que uno indique. Por ejemplo, aquí va a dibujar un punto en forma, o va a dibujar un círculo con estas coordenadas, mejor dicho. Entonces lo ejecutamos. Ahí está el círculo que representaría nuestra primera articulación. En la siguiente línea de programación vamos a indicarle que nos grafique la articulación 2 y si recordamos, aquí la articulación 2 se define por la matriz de 1 respecto a 0, que estaría definida por en x con el elemento 1,4 y en y con el elemento 2,4. Entonces vamos a definirlo aquí como a de 0 a 1, 1,4 hasta a de 0 a 1 y va a tomar el elemento 2,4. Nuevamente le indicamos que nos grafique un círculo azul. Ahora ya tenemos la representación de nuestro manipulador. La primera línea corresponde, vamos a poner aquí comentarios, corresponde al eslabón 1. La segunda línea corresponde al eslabón 2. Esta corresponde a la articulación 1 y esta línea corresponde a la articulación 2. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es graficar las dos trayectorias. Aquí solamente tenemos la representación del movimiento. Ya habíamos validado que la forma, que el modelo cinemático es correcto, pero vamos a dibujar las trayectorias de este mecanismo. Entonces nos vamos aquí, regresamos a la trayectoria conocida y ahora lo que vamos a hacer es almacenar los valores que corresponden a Px y Py. Para esto declaramos una variable, un contador, otro contador, que en este caso vamos a definirlo como v. Y dentro del for definimos el valor del contador v igual a v más 1. Este contador nos va a permitir almacenar
los valores de las trayectorias. Entonces, para esto, recordemos que la trayectoria, la variable px y py corresponden a la trayectoria conocida. Entonces, aquí antes de la representación gráfica, vamos a agregar una sección para almacenar o crear, mejor dicho, arreglos de valores. Declaramos una variable que vamos a llamar vpx. Le indicamos que use el contador v para que cada que se ejecute el ciclo for, cuando v vale 1, va a guardar el primer valor de px. Cuando v vale 2, entonces va a guardar el segundo valor de px y así sucesivamente. Lo mismo para py. Ahora, aquí nos aparece una advertencia. Es una advertencia, en realidad no hay ningún problema si lo dejamos así. Pero para eliminarla, antes del for, podemos declarar la variable vpx y le asignamos ceros. Y también a la variable vpy. Esto simplemente para asignar ceros al vector que vamos a crear. Y de esa manera ya no nos aparece la advertencia. Ahora, estas dos variables, vpx y vpy, las vamos a usar aquí en nuestro código. Voy a borrar este paréntesis, que es el que define el plot. Escribimos coma, 3 puntos suspensivos. Y en la siguiente línea vamos a escribir vpx, coma, vpy. Y le vamos a indicar que esta trayectoria la represente con círculos verdes. O G. G, O es por los círculos y G del color que en este caso es green. Entonces, esta trayectoria o estos valores corresponden, perdón, a la trayectoria conocida o deseada, a la trayectoria a la que queremos que ejecute nuestro manipulador. Entonces, vamos a ejecutarlo y ahora, como se puede observar, a medida que va ejecutando el ciclo for, dibuja estos círculos. Ahora, vamos a agregarle los mismos valores, o la misma estrategia, pero ahora vamos a guardar los valores de px, de x y y de esta trayectoria. Entonces aquí vamos a ingresar, vamos a crear otra variable a la que vamos a llamarla x, y este valor de x lo vamos a relacionar con el valor de 1,4 de la matriz de 2 respecto a 0, y otro valor que va a ser y lo vamos a relacionar con el valor de 2 de la matriz de 2 respecto a 0 con el elemento 2,4. Ahora, aquí le vamos a indicar, al igual que en el anterior, que cada que se ejecute el ciclo for, vamos a guardar los valores de esta variable. Entonces, en x mayúscula vamos a guardar los valores de la posición del efector final, y en x y en y los valores del efector final, de la posición del efector final en y.
Repetimos el mismo procedimiento. Aquí vamos a agregar x igual a ceros y y igual a ceros. Aquí está. Entonces aquí en el plot agregamos, vamos a borrar este paréntesis, escribimos coma, 3 puntos, y en la siguiente línea escribimos x, y aquí le indicamos que nos dibuje puntos rojos. Y esto corresponde a la posición real del robot. Entonces, ambas posiciones deben coincidir, como se puede observar ahí en la figura. Si nosotros por alguna razón tenemos mal definido algún valor de nuestro modelo cinemático, vamos a suponer que aquí me equivoqué y lo definí como menos, entonces las trayectorias ya no coinciden. Entonces la forma aquí de validar que nuestro modelo cinemático funciona para cualquier punto de la trayectoria es verificando si coinciden la trayectoria definida por puntos rojos con la trayectoria definida por puntos verdes. Ahora vamos a agregar algunas cosas. Esto ya sería relativamente rápido, nada más es para mejorar la presentación de esta figura. Vamos a agregar el comando, a través del comando xlabel, vamos a agregar aquí, indicar que corresponde en x que el eje horizontal corresponde al eje x y que está medido en milímetros. Y para y vamos a indicarle que el eje vertical es y que se mide en milímetros. Ahora, como se puede observar, aquí ya nos aparece que el eje horizontal es x, cuyas unidades son en milímetros, y en el vertical es y en milímetros igual. Ahora vamos a activar una cuadrícula. Vamos a activar una cuadrícula para la figura. Para esto agregamos el comando grid on y el comando grid minor. Esto solamente es para tratar de, si es necesario, tratar de correlacionar los valores que tenemos en los ejes X y Y con la figura que hemos creado. Y finalmente vamos a agregar con un comando que se llama text. Con text vamos a agregar una etiqueta a cada una de las articulaciones. La primera articulación está en la ubicación 0,0 y le vamos a indicar que ahí imprima la letra A. De esta manera. Solo la vamos a mover un poquito. Le voy a indicar aquí que la ponga en la coordenada menos 20,0. Entonces ya sabemos que esa articulación corresponde a la articulación A. Luego realizamos lo mismo. Aquí el comando lo que requiere es las coordenadas en X y Y. Realizamos lo mismo para la articulación B o la articulación 2. Y en este caso recordemos que está relacionado con el elemento 1,4 de la matriz de 1 respecto a 0. Esto es en X. Y de la misma matriz usamos el elemento 2,4. Y aquí vamos a imprimir la letra B. Entonces ahí nos graficó la letra B. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a modificar un poco las coordenadas. Le agregamos 10 en X para que lo desplace hacia la derecha. Y vamos a repetir lo mismo para P. Pero para P
y copiamos y pegamos, es de la matriz de 2 respecto a 0. Y aquí sería P, que corresponde a la posición del efector final. Y de esta manera hemos calculado hemos realizado la simulación de la cinemática del manipulador. Entonces hasta aquí dejamos este video respecto a la simulación del manipulador de 2 grados de libertad.